Buen día, les damos la bienvenida a este segundo episodio de Un Café Con. Hoy nos acompaña la hermana Zoila Cueto Villamán, religiosa apostolina, a quien le damos una bienvenida muy calurosa. Muchas gracias por acompañarnos en Un Café Con. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Zoila, muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno compartir. Eres una compañera y hermana en la misión. Vamos en esta partecita como a saber un poquitín de tu vida. Sabemos que eres de República Dominicana, cómo es la cultura en Dominicana. Bueno, quiero también introducir algo personal, y es que yo interactué con ustedes. Bueno, fui a Ponce, Puerto Rico en el año 91, el 93, a dar ejercicios. Allá viví en la casa de ustedes, con la hermana Serapia y otras hermanas, muchas, y de otras congregaciones. Y también cuando empezaba por allá mis primeras clases en la Facultad de Teología de la Javeriana, tuve algunas alumnas apostolinas. Muy bueno estar aquí otra vez en territorio apostolino. Y háblanos de la República Dominicana, de tu gente, de tu familia, de la cultura. Es el Caribe puro. Caribe puro, completo, puro, bachata completo. y merengue. Bachata y merengue, así es. Sí. Mira, yo soy de frontera, aunque no nací en la frontera. Nosotros somos 14, 7 y 7 hermanos, y 7 nacimos en la parte norte de la isla y 7 nacimos en la frontera con Haití. Y ser fronteriza, campesina, soy una mujer campesina, de la gente también empobrecida de República Dominicana. República Dominicana no solo es cuando vaya, no, vamos a ir de paseo a Punta Cana. A Punta Cana, no es solo Punta Cana. Tiene otras condiciones donde yo hago parte también de esas condiciones. En Dajabón se llama, donde están los jesuitas y está en nuestra comunidad. Están las hermanas, pero lo primero que llegaron ahí fue en los jesuitas. Tienen más de 100 años en la frontera. Es decir, yo siempre pensé que los curas solo existían jesuitas, que no habían otros, por ser también campesina y no estar y muy cercanos ahí. Y muy cercanos, sí, muy cercanos. Entonces eso hacía. Y República Dominicana tiene una dinámica, o sea, culturalmente hay 3 elementos como que lo van definiendo, que la bachata, el merengue y el béisbol. O sea, es como aquí el fútbol, o sea, pero allá es el béisbol. Son gente muy trabajadora, aunque quizás con esa relación de Haití, muchas veces yo siento que han perdido esa dinámica. Yo desde chiquita fui jornalera, trabajé con mi mamá por paga, en finca. En cosechas. En cosechas y todo eso. Y siento yo que esta nueva generación como que ha perdido eso. Eso no quiere decir, porque cuando yo estoy trabajando con las mujeres, yo misma me dije, oye, yo fui explotada desde chiquita. O sea, se supone que una persona no tenga que trabajar así. Pero doy gracias también porque eso me hizo ser como muy, muy fuerte y también como mirar que las mujeres tenemos mucho que aportar. Incluso nosotras las mujeres, que somos 7, yo siento que aportamos mucho más que mis hermanos. Es un país que comparte pues con Haití, pero tienen una dinámica totalmente diferente. O sea, el idioma diferente. En Haití se habla francés porque fueron colonizados por Francia, pero ellos construyeron un idioma de resistencia que es el creol. Es muy difícil de entenderlo. Cuando yo crecí, la frontera era herméticamente cerrada. Ni nadie podía cruzar ni de aquí ni para allá. Pero ahora es un bonche en mi pueblo. O sea, los lunes y los viernes abren la frontera para venir a comprar los haitianos a la frontera con
con Haití. Y eso ha posibilitado que los dos países se alimenten económicamente. Porque no solo es llevar de República Dominicana, es que compran en República Dominicana. Y eso ha sido muy bonito. En mi tiempo, decían que mi pueblo era el pueblo de la intelectualidad porque estaban los jesuitas. Y después llegaron la semana tienen como 80 años allá. Es la primera misión que tienen las hermanas después de la fundación, Dajabón. Eso es lo que yo no conozco mucho de República Dominicana como tal. O sea, mucho no conozco. Conozco mi pueblo, yo me pierdo en Santo Domingo, conozco más de Colombia que de República Dominicana. Pero siento que somos muy hospitalarios, o sea, tú le preguntas, te sientes perdida, le preguntas a cualquiera, oye, ¿dónde está esta calle? La gente va y te acompaña. O sea, hay otro dinamismo como caribeño. O sea, las y los caribeños tenemos como otra forma de ser. Cuando yo llegué aquí en el 87 me costó mucho. En ese tiempo ni el sol salía en Bogotá. Sí. Todo era muy, ¿verdad? Muy gris. Muy gris. Y yo lloraba y yo decía, Dios mío, pero... Entonces veníamos de donde nos abrazamos, nos quedábamos así, darle besos. Para dar el beso de saludo. Y no, o sea... Pero ya eso aquí ha ido cambiando muchísimo. O sea, es un abismo de lo que yo llegué hasta ahora. No había gente afro. En Bogotá no habían. Yo me encontraba con gente y se echaban la bendición. Bueno, yo después no sabía por qué, después investigué y ya. Entonces, como que eso es República Dominicana, pero yo me he hecho mucho en Colombia. Okay. O sea, 38 años como que te va marcando. Claro. Mucho. Sí. Hermana, y nos estabas contando de la influencia jesuita dentro de República Dominicana, pero también de tus hermanas, ¿no? Cuéntanos quiénes son las hermanas. Las religiosas del apostolado, yo no sé cuándo llegaron allá, pero dicen que tienen 80 y muchos años, 85 creo. Es una historia muy dura de por qué los jesuitas llegaron allá. Trujillo, que fue un dictador, buscó a los jesuitas, aunque ya lo habían sacado y volvieron, porque los jesuitas, yo no sé, como que a los países que van, los sacan y vuelven y entran. Es una historia muy agitada. Sí. Una historia agitada. Entonces, Trujillo lo llevó, o sea, estaban en Santo Domingo, pero lo llevó a la frontera con un único propósito de que blanquearan ideológicamente la frontera. Porque nosotros, o sea, estar compartiendo una isla con Haití, República Dominicana, el mismo España hizo como que es la pugna entre los dos países. Entonces, dominicano se sentía como el mismo Trujillo, que era como mucho más importante que los haitianos, pero se veía que había mucha relación. Y él estratégicamente llevó a los jesuitas para que blanquearan ideológicamente la frontera, llevó a los españoles, la colonia española, y Bobo, porque era bruto también, llevó los japoneses también con el fin de que se blanqueara la pigmentación de la frontera. Eso nunca se dio. O sea, primero que los japoneses no se unen con nadie. Sí. O sea, eso es... Y las colonias españolas, yo nunca vi un español a menos que no fuera jesuita. O sea, yo creo que se llama colonia española, pero ellos se fueron rápido, se fueron para otro lado donde había más movimiento de dinero. Porque llegar a Dajabón en ese tiempo era como llegar, yo no sé, a un lugar, a Mosquera, Nariño, que tú solo puedes entrar en barco. O sea, era difícil por la distancia, por las condiciones que se vivía allá. Y los jesuitas pues le hicieron, como dicen, conejo a Trujillo, porque ellos pues sí, fundaron un colegio que tiene historia, tiene fama. Ahorita ya lo convirtieron en universidad. Pero ellos no
no lograron, o sea, no quisieron que la gente perdiera su identidad. Claro. O sea, jamás lo hicieron. Su ser. Sí, su ser. Sí. Entonces, pues yo vengo pero yo no estudié ni con las religiosas ni estudié con los jesuitas. Además, allá era muy marcado religiosa, las niñas con las religiosas, los varones, como decimos en la costa, con los jesuitas. Okay. O sea, y las hermanas llegaron también a esa misión con un propósito, porque nosotras fuimos fundadas en Cuba por un jesuita. Y él lo que decía, en ese tiempo es una desobediencia profética, porque los jesuitas, todavía creo que ahora, pero en aquel tiempo no permitían que fundaran comunidades religiosas. Los jesuitas, sí. El padre debe saber más. Antonio Sí, José sí. debe saber más que eso, pero el padre sintió la necesidad, esa chispa que a veces sentimos, de que era necesario fundar una congregación que diera respuesta a esas realidades que vivían la gente de los cañaverales. Porque él desde estudiante, desde maestrillo me imagino, porque no estudió la teología allá, la estudió en Washington, en un lugar de los Estados Unidos. Entonces él decía que regenerar la sociedad, y él pensó que de la única manera era a través de religiosas que fueran allá. Okay. Y listo, o sea, él buscó la posibilidad y dijo, no, la educación como trampolín, no como en sí misma, sino como trampolín, y nos fundó a nosotras como mujeres. En Cuba. En Cuba, fuimos fundadas en Cuba, y de Cuba se saltó a Dajabón. Okay. O sea, es nuestra primera misión que tenemos de este lado, o sea, fue allá en Dajabón. La situación muy dura, y las religiosas lo que hacían era que de las comunidades de vereda, que allá se le dice campo, traían las muchachas y la internaban, porque la situación era muy difícil de transitar. Okay. Entonces, de ahí estamos, el Colegio La Altagracia, todavía estamos. Y hermana, ¿qué te motivó, qué te movilizó el corazón para decidir Eso es una historia, mi hija, que cuando me preguntan, yo digo, bueno, no sé, el Señor se vale de muchas cosas. Yo soy de colegio público, de escuela pública, de liceo, allá no se dice colegio, sino liceo público, y como todo lo público, por lo general, a los pobres nos dan una pobre educación, ¿sí? Y la verdad que yo como que me empecé a acercar a las religiosas sobre todo a los jesuitas, como buscando algo, o sea, y no era algo de físico, sino decir, con esta comunidad, con mi campo hay que hacer algo, porque yo sentía que a nosotros nos utilizaban como ahora. En un contexto electivo nosotros significábamos, pero en un contexto que no era electivo, pues no les importaba. Es así que yo caminaba 7 kilómetros para ir al liceo. Cuando llovía... ¿Todos los días? Todos los días. 7 de ida y 7 de venida. 14. Todos los días. Y cuando llovía había que llevar los zapatos en la mano. Por supuesto que íbamos descalzos, ¿sí? Yo tengo 38 años, que salí de allá, pero tengo 42 años. Voy a cumplir 42 años que soy religiosa. Todavía no hay carretera. Okay. Y uno dice aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Entonces uno ve que ese olvido estatal marca mucho. Y eso fue lo que me movió a mí. Como decir... ¿Desde dónde? Como más desde lo social. A mí lo espiritual, para decirte que yo no me preparé para la primera comunión. El obispo estaba dando la comunión y yo me paré y comulgué.
Y ya desde ahí yo pues, ya yo no tenía que prepararme porque ya yo había comulgado. Y la ceniza por primera vez me la puse cuando entré a la vida religiosa. O sea, no vengo de una comunidad, de una vida, de una familia muy practicante, pero dos cosas nos enseñaron: la honestidad y la responsabilidad. O sea, sin mucho preámbulo, sin ir a psicólogo, porque ahora para entrar a la vida religiosa hay que hacer todo un proceso. Okay. El camino de Dios. Te lanzaste. Me lancé, pero yo creo que es como Dios va agarrando a uno, a una, cómo te agarra. Porque yo no tengo como por qué ser religiosa, no decir, que mi tía era religiosa, que mi primo, no. Okay. Y entró uno de mis hermanos jesuitas, pero después, cuando iba a entrar a teología, salió. Okay. Bueno, hermana, nos contabas al inicio de la entrevista que te emociona mucho trabajar con las comunidades afrodescendientes y tienes experiencia trabajando aquí en Colombia con las comunidades. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue? Pues mira, yo en la universidad habíamos un grupo de personas extranjeras afro, porque nunca había una persona estudiando en la Javeriana afro, sino la mayoría éramos extranjeros. Y en la teología nosotros empezamos a mirar un grupo de personas medio así, de inquieta. Dentro de eso una gran cantidad de jesuitas africanos. Africanos, sí. Entonces pensamos, oye, ¿y la teología qué es lo que dice para nosotros? O sea, ¿qué dice la teología sobre los afros? Y empezamos como a mirar cosas, a cuestionarnos. A mí me costó mucho la universidad, porque yo no tenía base. O sea, al único que yo le sacaba una buena nota era el padre Baena. Baena, famoso padre. Después a Gustavo Baena. Sacaba 3.5, 3.2, 3.4, y cuando yo sacaba un 4, eso era un goce. Me costó muchísimo estudiar, o por lo menos el pregrado, ¿no? Mucho. Sí. Pero veía yo que la Biblia y la teología tenía algo que decirnos, por las condiciones que nosotros vivíamos. Y sobre todo porque el padre Baena hacía así, y decía que el mar había que sacarlo de raíz. Y él nos daba profeta. Entonces todo eso como que me fue moviendo mi ser. Yo trabajaba con el distrito aquí en Bogotá, pero para Fe y Alegría. O sea, era nombrada por el distrito para trabajar en Fe y Alegría. Y yo renuncié para irme, pues claro, todo concertado, ¿no, padre? Porque uno no puede tomar decisiones concertado con la general de que por qué no habríamos una misión en otro lado. Okay. Y mirando, la población afro aquí es una población de la más marginada. Entonces abrimos en Mosquera, Nariño, y allá vivimos con Serapia. En Mosquera, Nariño, que eso, cuando te decían Mosquera, porque como es un Mosquera con Dinamarca, la gente no conoce a Mosquera, Nariño. Pero todo es por agua, eso es una aventura. Y eso también me hizo como ir concienciándome de la necesidad que tiene el pueblo afro de acompañamiento. Okay. No estoy acompañando en este momento pueblo afro, pero lo poco que he reflexionado sobre la Biblia y eso, no como los jesuitas, sino más popular, es desde la perspectiva de la mujer afro. Okay. Porque el pueblo afro está demasiado marginado, pero las mujeres eso se triplica. Claro. ¿Alguna situación particular que te gustaría compartirnos sobre cómo fue esa misión allá en Mosquera? En Mosquera. Ay, mi hija. La realidad de allá, además del empobrecimiento, porque en el 79 hubo un terremoto en el Pacífico, que bajó la capa vegetal, la productiva la bajó.
Entonces, es uno de los municipios catalogados como lo más empobrecido que tiene Colombia, porque no se produce nada. Todo hay que llevarlo desde fuera. Y estando allá con los procesos organizativos territoriales, con las comunidades negras, los consejos comunitarios, trabajaba. Truda trabajaba haciendo casa, mesas, sillas y cosas a la comunidad en casco urbano, y Serapia en toda la parte pastoral. En el 2001 hubo una incursión paramilitar muy requete fuerte. Nunca jamás el país va a saber la cantidad de personas que asesinaron. Muchas. Y una como dentro de los muchos hechos, porque yo caminaba con los consejos comunitarios, y la mayoría eran casi todos hombres, porque esa es otra cosa, que las mujeres muchas veces creemos que estamos para cocinar en el campo, ¿no? En la vereda, pero nunca para tomar decisiones, para estar. Y para yo el liderazgo de la Claro, comunidad. yo le decía, no podemos seguir así. O sea, porque el papel de la mujer es supremamente fuerte, importante. Entonces, pues me tocaba salir con los hombres, y dos hechos muy fuertes, así. Uno, que estando Uribe de presidente, él dijo que la ley 70 había que derogarla. La ley 70 es ley de comunidades negras, y a donde él encontraba, o donde encontraban coca sembrada, él desapropiaba ese terreno. Y con los consejos comunitarios hicimos una ronda de mirar qué cantidad de coca es sembrada y qué cantidad de pan coger al sembrado, para poder tener y hacer los reclamos. En caso de que decir, no, pero mira, aquí también está esto. En eso, uno de la línea, que son los narcotraficantes, que son los dueños le dijeron que yo, y eran un grupo, pues dijeron que yo estaba saboteándole todo el proceso, y que sabía la cédula de él, todo, que no era cierto, sino que era religiosa. O sea, él me buscaba porque era religiosa. Y entre comillas pareciera que tenía más poder que los mismos del consejo comunitario. Y él me mandó a asesinar. Eso fue una de las cosas que más me dolió. Ellos buscaban una monja y yo andaba vestida así. Eso me salvó. Fue donde doña Matilde, una señora de allá. Doña Matilde se la pilló y le dijo, ¿pero qué pasa con la hermana Zoila? Y sacó la pistola y dijo, no, es que mi jefe la mandó a pelar porque está saboteando esto que estamos haciendo acá. Y ellos inmediatamente me mandaron a decir, allá todo es aunque pusimos a nosotras las religiosas una emisora, pero no lo podían decir por la emisora, no podían decir, todo es por agua, es supremamente costoso, porque de aquí a la curia, si tú no tienes 200,000 pesos, no te puedes mover, porque todo es por agua. Toca buscar motor, toca buscar gasolina, toca buscar de todo. Entonces me mandaron a decir que no volviera a la comunidad. Y yo decía, ¿pero qué hice? ¿Por qué me mandan a decir eso? Pues, uno va donde la comunidad te quiera. Si no te quiere, bueno. Y no volví, pero después yo pregunté a una señora y la señora se echó a llorar. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Eso ya hace un año, ¿qué pasó? Y me dijo, ay, hermana, que usted estaba muy caliente allá. A usted la mandaron a matar. Y no la mataron porque doña Matilde dijo que usted estaba en Satinga. Y después dijo, no, ella viene de Bogotá. Ella se pilló y dijo que yo no vivía ahí, pero ellos buscaban una religiosa con hábito. Y eso es un hecho. Y el otro hecho fue cuando asesinaron a la hermana Yolanda. Cerón. Yolanda Cerón. Allá en Tumaco. Todos los procesos comunitarios veníamos a celebrarle una Eucaristía en Cali. Y me encargaron que yo organizara la Eucaristía. Entonces yo venía y un paramilitar me dijo que yo llevaba ahí. Yo le dije, ¿langosta? Me dijo, ¿usted no lleva droga? Y yo lo miré y le dije,
yo quiero tanto y aprecio tanto la vida que no soy capaz. Claro que yo le estaba, era de alguna manera confrontando y él llamó al jefe para que me... Y el jefe, el costeño, llegó con su fusil y él me lo... O sea, yo sentí que él quiso intimidarme arreglándose el fusil, pues estábamos frente a frente. Si él se arregla el fusil me pegaba aquí. Y yo dije, un momento, y me eché para atrás. Y él me decía mucha palabra muy fea, que no la voy a decir acá, pero horrible. Pero me insistía que yo era guerrillera, que estaba haciendo en ese moridero. Y yo decía lo que hacen las mujeres de acá. Porque yo, en el fondo, la dignidad no me la da por ser religiosa. O sea, yo primero soy una mujer negra, cristiana y después religiosa. Entonces yo no quería utilizar, decir que yo soy religiosa. Yo le decía lo que hacen las mujeres de acá. Y él con mi cédula, yo todavía era extranjera, que ahora soy nacionalizada, y él decía, ¿usted cree que yo me estoy chupando los dedos? Una mujer de Bogotá, pues no se da cuenta que todo extranjero tiene una cédula de Bogotá. Y insistía diciéndome mucho dicho, muchas malas palabras, que yo tenía cara de guerrillera, que yo era esto, que yo era el otro. Y yo le sonreía, pero yo sonrío cuando tengo mucho nervio. O sea, si tengo mucho nervio, yo sonrío. Entonces eso lo ponía muy nervioso. Y ya yo sabía que si él no me entregaba la cédula era porque me iba a matar. Porque yo tenía ya esa práctica. Claro. Y me dijo, suba. Y yo le dije, deme mi cédula. Ya él me la dio. Ya yo iba más tranquila. Pero ese hecho fue muy duro, muy fuerte. De sentir el fusil, el frío del fusil en tu pecho. O sea, no me dio miedo, O sea, verdaderamente que no me dio miedo. Pero me dio miedo cuando yo miré el río. Yo dije, si él no me entrega la cédula, yo me tiro al río. Yo no sé nadar. Un río con un barco moviéndose, el mejor nadador se queda ahí porque el remolino. El remolino lo deja ahí. Sí. Y yo dije, yo prefiero morirme acá que para que él si no me entrega la cédula. Era una práctica de que ellos arrancaban con la lancha rápida después que el barco salía y te sacaban. Y te hacían de todo y después te mataban y te tiraban al mar. Y yo decía, es bueno que mi familia sepa cómo yo morí. Y miré el río, me acordé de mi familia, de mi papá, mis hermanos, mi mamá. Uy, ahí empecé a hacer como puchito, pero no quería que él me viera porque no quería que él creyera que yo tenía miedo. Yo me estaba muriendo del miedo, pero lo disimulé. Y así muchas cosas, en Buenaventura también, mucho. En Buenaventura yo viví 6 años y fueron también de dolor, o sea, de incluso de sentir que mi cerebro no aguantaba, de tanto asesinato. Yo colaboraba con el Banco del CINET, el Banco de Datos, y estar en eso era ver cómo la vida vale tan poco. O sea, ¿cómo puede ser que aún... Y se me empezó el cerebro, menos mal que me limpiaron con sanación pránica. Yo también practico la sanación pránica, pero estaba al punto de estallarse y fue de muchos hechos que vi. Fue un hecho de que a un muchacho lo agarraron, lo amarraron las 2 manos, los 2 pies en una silla donde no podía moverse y le pusieron dos varillas en los ojos. Para mí eso fue mortal, o sea, sentir como el dolor que ese muchacho podía sentir. La novia lo denunció y al otro día la novia aparece muerta. Zoila, hace un momento nos hablabas de Fe y Alegría, de un trabajo con Fe y Alegría. Sabemos que para ti Fe y Alegría también ha sido un espacio misional, social, apostólico muy importante. En este mismo momento estás vinculada
¿Cómo ves a Fe y Alegría, ese movimiento de educación popular, ya un poco más de 70 años de fundado en Venezuela? ¿Qué perspectivas y proyecciones le ves? Pues sí, o sea, yo lo poco que sé lo he aprendido en Fe y Alegría. Y cuando yo llegué a Mosquera, ahí sí es verdad que el adagio que dicen que un tuerto es rey en la ciudad de ciegos. Y yo todo lo que aprendí en Fe y Alegría se lo compartí a los profesores de allá. O sea, para que pudieran también levantar la calidad de educación, porque Mosquera, el Pacífico en sí, todo el Pacífico, pareciera otra Colombia, totalmente diferente a Bogotá. Pareciera que se rigieran por una ley de educación diferente, todo, y eso también tiene que ver, eso es la causa del empobrecimiento del Pacífico. Creo yo que una de las causas es la educación. Y yo duré desde el 87 hasta el 2000 trabajando en Fe y Alegría. Aprendí muchísimo, o sea, mucho más que lo que pude aprender en la universidad, porque la práctica es... Y luego, estando allá, tuve que volver porque acompañaba a mamá de desaparecidos en Buenaventura. Y eso, pues, o sea, yo tampoco mi vida para que me amenacen y yo me quede muerta de risa. Y esa gente, si matan un cura o matan una religiosa, cogen fuerza. Para ellos es un trofeo, ¿no? Entonces vine para acá y en ese momento el director nacional era Víctor y él fue que me dijo, vente para acá, no puedes seguir, te matan. Vente que aquí hay trabajo. Entonces yo vine y me vinculé de nuevo a Fe y Alegría. Nunca dejé de no estar porque las hermanas estaban allá. Ellas vivieron 47 años en Palermo Sur. Y la perspectiva en este momento de Fe y Alegría, yo creo que es un desafío padre. Un desafío muy fuerte para la compañía, porque lo que nosotros hacíamos hacía 53 años, 55 años aquí en Colombia, en este momento es diferente. Porque estábamos donde había ausencia de Estado. Las hermanas, todas eran religiosas, todos los colegios eran con comunidad religiosa. Con comunidades religiosas. En este momento no, porque no se puede, porque somos poquísimas, la mayoría nos pusimos viejas, ya muchas murieron. Entonces, en este momento, yo creo que hay que ser supremamente creativos y creativas y estratégicos para ver cómo nosotros podemos permanecer. Porque es muy importante la apuesta de Fe y Alegría por ser educación social, integral y popular. O sea, con una base profunda de Pablo Freire, pero también del propio fundador, de José María Velas, o sea, el jesuita, que fundó por unas condiciones en los barrios de Caracas, condiciones muy duras que se vivían, y él llevaba a los muchachos de la universidad para sensibilizarlos frente a esa realidad, y de ahí surgió Fe y Alegría. Pero yo creo que es muy importante Fe y Alegría para Colombia, muy importante. O sea, en estos lugares donde la educación es pésima. Y saber que nosotros también, como esto es administración, depende quién esté también en el Estado. En el Estado, claro. En la toma de decisiones. Claro, sí. y también nosotros cómo podemos acercarnos. Zoila, y sabemos que tú también has sido líder en la vida religiosa afro. ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cómo ves sinceramente el papel y las posibilidades de la mujer en la vida de la iglesia? Su merced, como un gran jesuita, sabe que si tenemos iglesia hoy fue por las mujeres. O sea, eso es indiscutible. Sí, a cualquier comunidad o parroquia que uno va, quienes sostienen son las mujeres. Son las mujeres, pero desde antigüedades. Sí. Porque sí. ¿quién Sin fue lugar a dudas. Que empezó a mover la propuesta de Jesús? Fueron mujeres. Sí. Fueron mujeres.
aunque a mí me apasionan las mujeres del Antiguo Testamento, pero fueron mujeres que dinamizaron toda la propuesta de Jesús, y las mujeres, como dice el Padre, en los recónditos, donde no llega nadie, allá hay una religiosa que está aportando y que está sosteniendo la comunidad y que le está ayudando. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos un papel muy importante que muchas veces no lo creemos, o sea, no nos lo creemos del papel que nosotros desempeñamos, y que no estamos solo para leer cuando no haya quien lea, o para, ¿qué más hacen? Para dar catequesis y cosas de esas. O sea, el papel debe ser un poco más incisivo, que sepan que estamos ahí, que nos vean que estamos ahí. Eso en la vida religiosa, ¿cómo se dice? Grande, o sea, y en cuanto ya a lo específico de la vida religiosa afro, eso fue una lucha que hemos emprendido, porque nosotras tenemos nuestra cultura diferenciada a una estructura de vida religiosa. Tenemos una estructura supremamente europea, y muchas veces nosotros no cabíamos ahí. Sí. Hablábamos muy alto, empezar por eso. Decían que no teníamos es que hay un término que usan, la gravedad religiosa. Ah, sí, la solemnidad. La solemnidad religiosa. Por lo general somos virtuosas. O sea, muchas cosas que tenemos, que creemos en la hierba, de hervir, en la medicina natural de la hierba, y todo eso chocaba. Eso no es cierto, todo el mundo tiene sus debilidades, tiene su fuerza, no somos raras. Y en la vida religiosa yo empecé a exigirle a la CRC que teníamos que tener una comisión de vida religiosa, para que nosotros podíamos alimentar la vida religiosa, y la vida religiosa no podía alimentar a nosotros. Claro. No es una vida religiosa afro, porque eso no existe. Existe la vida religiosa. Pero nosotros dentro de la vida religiosa no queríamos como cuando uno se ¿Diferencia? No, cuando yo entro y dejo de ser yo. Se diluye. Se diluye, ese es el término. Se diluye. Yo estaba consciente con el padre Clovis Cabral de Brasil, jesuita. O sea, donde hay jesuita hay fuerza. Y la gente le escucha, aunque diga algo, pero la gente le escucha. Entonces, con un gran grupo empezamos en el 98 a decirle a la CLAR, necesitamos una comisión Afroclar. Necesitamos, porque la CLAR es a nivel de América Latina y Caribe. Necesitamos una comisión de vida religiosa afro en cada seccional donde estaban las conferencias. Y eso permitió también que nos respetaran, nos visibilizaran y nos ayudaran también a sostenernos. Porque es muy difícil tú estar en una comunidad donde siempre te estén criticando. Claro. Y donde no valoren tu aporte genuino que tú traes de tu familia. Yo traigo esa de ser responsable, de honesta, con toda la debilidad que tengo, de luchar por la justicia, de ser sincera. Eso yo lo aprendí en mi casa. Okay. Entonces son cuestiones que no se negocian, porque lo que tú aprendes en tu casa, tú no lo negocias. Convicciones fundamentales de la vida. Entonces, en la vida religiosa, muchas veces había cosas que chocaban, pero yo trataba un padre me dijo, Zoila, te queda para que te vean. Okay. Pero yo siento que soy apasionada por lo que hago, pero también siento que soy llamada por Dios. No me quedo aquí por capricho, porque ¿quién se va a quedar en una vida religiosa por capricho? No es tan fácil. Claro, sí. No A propósito de lo que dices, ahorita se están adelantando como ciertas conversaciones en torno también al rol y el papel de la mujer en la iglesia, incluso desde la misma provincia, y ahorita la provincia tiene un grupo de mujeres que también se están haciendo estas preguntas. Mujer y ¿no? género. Sí, mujer y género. Y pues en algún momento ellos
pues como que ahorita en medio de esta pregunta se decían, bueno, ¿cuáles deberían ser esos valores o esas realidades que deberían tejerse alrededor de esa pregunta del papel de la mujer en la iglesia? ¿Cuáles creerías tú que puedan ser esos valores, esas realidades para dignificar ese papel? Yo creo, o sea, a mí me parece que es muy importante que así como los hombres tienen posibilidad de estudiar, las mujeres también tengamos posibilidad de estudiar. Últimamente se está estudiando, pero antes no. Antes las mujeres estábamos sin estudio, trabajando como, sí, haciendo lo bueno o lo poco que podíamos hacer. Y para yo saber cuál es mi papel, yo tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que mirar la historia de la mujer en la iglesia, la historia de la mujer en la sociedad y dejar también como que ese compromiso de ella también a mí me cuestione y yo hasta dónde también puedo aportar. Claro. Creo que si yo no puedo ir y decirle al cura o a quien sea, usted me está marginando si yo no aporto. O sea, creo que es muy importante el diálogo de saberes entre la jerarquía de la iglesia y lo que estamos de a pie, lo que estamos abajo. Para poder, la transformación se da recíprocamente. Es igual que mi identidad de mujer negra es porque ustedes no son negros. Si no, no. O sea, se fortalece en el contacto con el otro que es diferenciado a mí. Y yo creo que también la iglesia tiene que mirar qué aporte nosotras podemos hacer desde nuestro rol de mujer y abrirse a eso. Porque nunca nosotros vamos a sustituir un sacerdote, por ejemplo. Porque hay una estructura impenetrable que no lo permiten. Que yo a veces creo que eso no es de Dios, pero así está. O sea, yo creo que eso no es de Dios. Yo creo que eso es una cuestión ahí que no viene a caso, pero porque el sueño de Dios, el querer de Dios es que todos vivamos y vivamos en abundancia como hermanos y hermanas. Y eso fue lo que Jesús apostó, por la vida hasta la propia vida. Entonces, si somos conscientes de eso, de que yo tengo un papel, pero no es que el Padre me diga que yo tengo un papel, es que yo también me lo crea, que yo tengo algo para aportarle a la iglesia. Porque muchas veces, por ejemplo, por ser negra, no quiere decir que yo tenga que defender un ministerio de negra o no sé qué, por ser negra. Porque puede ser que yo no tenga la experticia. Sí. O sea, como que cada uno en su lugar, pero aportar como hermanos y hermanas. Creo que eso es un problema también de que no nos miramos a los ojos como hermanos y hermanas. Si logramos eso, se transforma la sociedad. Y la iglesia, en el caso de la iglesia católica, tiene un papel supremamente importante en Colombia porque todavía es de las pocas instituciones que se creen. Con todas las debilidades que tenemos, con todo lo que han sacado, todavía la gente cree en la Iglesia Católica. Claro. Y sobre todo la gente sencilla, que es donde yo más me he movido. Okay. Hermana, a propósito de lo que estamos hablando de la vida religiosa, si alguna joven que viera esta entrevista, pues como que se conmueve un poco por tu historia de vida y tiene preguntas o inquietudes vocacionales, ¿qué le dirías? ¿Cómo la orientarías en esas búsquedas que está teniendo? Pues nosotras tenemos una página, que es Apostolina Colombia. Ahí pueden buscarnos. Y la verdad que ahorita la vida religiosa, sobre todo la femenina, está en crisis. Eso no es. Pero yo creo que el llamado siempre es posible. Y nosotras pues aquí estamos. Si piden, por ejemplo, entran a la página de Instagram, al Facebook, ahí nos encuentran, en Apostolina Colombia, que es nueva, o sea, nunca habíamos tenido eso, sino que a la medida que entran gente jóvenes, pues van cambiando. Sí, las formas. Van cambiando la forma, ahí estamos, ahí nos encuentran y creo que pues estamos abiertas también.
la vida religiosa es exigente, pero no es las exigencias cuando entramos Antonio José y yo. O sea, ya es mucho más flexible, ya nos dimos cuenta que en este momento la vida religiosa debe de ser creativa, debe cambiar cosas. No sé qué vida religiosa también en el momento histórico nos está pidiendo la sociedad. O sea, sí, estamos como en esa búsqueda también nosotras mismas de darnos respuesta. Y creo que todos los religiosos y religiosas están en esa búsqueda. Okay. Hablabas hace un momento de esa originalidad de Jesús, de somos hermanos, somos iguales, no hay como categorías, un escalafón. Y el Papa Francisco, uno de sus grandes puntos de su ministerio fue somos iguales, ¿no? Diversos en carisma, en estilo, pero unos en lo mismo, una dignidad fundamental de hijos de Dios, y eso lo plasmó en la sinodalidad, que no es un tema nuevo. La iglesia primitiva era sinodal, después Vaticano II, sinodal. Sí, y después Vaticano II, eso hace 60 años, rescata, o sea, no es una veleidad, no es un capricho. ¿Cómo ves eso ahora aquí? O sea, ¿qué hay que romper, qué hay que fortalecer para que la sinodalidad no sea una palabra hueca, sino un estilo de vida en la iglesia? Nosotros desde la CLAR, en ese tiempo yo estaba, era parte de la comisión, ya no, fui fundadora también de ese espacio, y la el sínodo muy poco nos reconoció a los afro, y teníamos mucha lucha en eso. Y decían que precisamente eran los obispos negros que ponían su cascarita como para que no estar, o sea, nosotros no estuviéramos ahí. En el documento, en el primer documento, nos mencionaron una sola vez. Y después nos decían que éramos pueblo originario. Y sí, puede ser que en África seamos originarios, pero los afro en América Latina no somos originarios. Nosotros fuimos traídos acá. O sea, nuestra originalidad está allá. Claro. Entonces, de alguna manera, y los originarios son los indígenas. Entonces, hubo esa lucha, ¿no? Yo no sé cómo están, pues ya yo no. Pero yo sí creo, padre, que ese sueño de Francisco se haga realidad. Porque yo sí creo que Francisco marcó la iglesia, puso un antes y un después. Y precisamente era eso. O sea, Francisco quebró muchas estructuras, o por lo menos quiso quebrarlas, para que fuéramos la mesa redonda. El loco de Dios en el fin del mundo. El loco de Dios en el fin del mundo, como dijo su libro. O sea, eso es. A eso estamos llamadas y llamados. Y eso es profetismo. Y yo creo en este momento la iglesia, es que el término no es que tengamos que vivirlo porque lo dice el sínodo. Es que nuestro ADN, como iglesia y como religioso, estamos llamados y llamadas a vivir desde lo circular. Y a veces se nos hace difícil. Ese quiebre hay que hacerlo. Y yo creo que si no tenemos a Jesús el referente principal. Los profetas, los seguidores, pero el Papa Francisco también nos dejó como unas pautas para seguir apostando a una vida profética. Y en este momento, si los religiosos y religiosas, con toda la debilidad que tenemos, porque si yo tengo una debilidad es horrible, pero si no... Las llevamos puestas todos. Sí, las llevamos ahí. Aquí están. Aquí están. Pero si no intentamos ser proféticos, ¿sí? Según el Papa Francisco, la vida religiosa va a desaparecer. Que pueda ser que no, pero en este momento estamos como muy así, padre. ¿Ve? Y eso es peligroso. Cuando estamos tan lineal, tan así, tiene que haber un mínimo
de decir, fluctuación. sí, aquí hay profetismo, aquí hay que transformar. Y esto yo no, porque antes yo criticaba, por ejemplo, el Colegio del Apostolado, que ya no es un colegio de rica en República Dominicana, y yo decía, estas monjitas que pasan el tiempo dándole clase a estas niñas ricas. Y yo vivía como con ese, y yo en Palermo Sur, feliz, y ella pues también estarían con sus luchas con esas niñas. Claro. Pero no es dónde, es el cómo. O sea, Sí. cómo yo estoy ahí. Y yo creo que eso tenemos que volverlo a retomar. Claro. Para que no se nos pierda el horizonte del loco, ¿cómo es? El loco de Dios en el fin del mundo. El loco de Dios Es un titulazo. en el fin del mundo. Y estamos llamadas también y llamados para ir a la frontera, a esos lugares. Eso lo tenemos nosotros en ADN, pero se nos perdió la vida apostolina, que la estamos recuperando. Es ir donde otros no quieren ir. Por lo difícil, porque en Buenaventura matan, porque donde vivimos es un escándalo de 1001 noche, que uno no duerme, no descansa. Pero todo el mundo que vive ahí alrededor, con esa gente loca, ahí está, ahí vive. Entonces tendríamos nosotros también que ver qué hacemos para poder estar ahí acompañando a la gente de ahí. En medio del dolor, en medio de la bulla, en medio de la locura, que también para la gente que no se crió, por ejemplo, yo pues soy de campesina, el campesino es más como más tranquilo, más esto, tiene su momento de bulla, pero tiene su momento de contacto con la naturaleza y tranquilidad. Yo viví allá 6 años y lo viví bien. Fui feliz, como soy feliz también trabajando aquí en el sur. Okay. Bueno, ahorita vamos a iniciar una dinámica muy bonita que hemos iniciado pues este año en un café con. Entonces aquí tenemos 2 emojis que hacen referencia un poco a la forma en la que ahorita se comunican los jóvenes. Este año pues estamos en el año de las juventudes. Entonces esta dinámica se llama ¿te gusta o te disgusta? Y la idea es que yo les voy a dar algunos ítems, algunas afirmaciones, y la idea es que me puedan responder con las tablitas, pues qué piensan, si les gusta, les disgusta, y podamos tener una mini conversación. Y no hay una en el medio, no hay intermedio. No, por ahora. Entonces, la primera, y a propósito de las tardes bogotanas, el chocolate con pan en una tarde bogotana es lo mejor que existe en el mundo. ¿Qué piensan? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué sensación les da el chocolatico con pan en una tarde bogotana? A mí me da la sensación de encuentro, de tranquilidad y de diálogo. O sea, de conversar de manera espontánea, sin cámara, pero conversar. Y conversar la vida. Okay. Recuerdo muy bonito cuando yo llegué a Bogotá con 10 años de edad, se estilaba todavía en las familias tomar onces en forma y el centro era el chocolate con pan. Bueno. Y echarle queso dentro. Bueno, tengo una afirmación muy polémica porque yo tengo una marcada predilección hacia este tipo de animal y es: los perros son mejores que los gatos. A mí me parece que son 2 animales queridos los 2. Ok, bueno, sí. Entonces, los perros son más fronteros, más transparentes, los gatos son calculadores. sí, ellos calculan, y por ese cálculo se dan cuenta lo que te está pasando. Bueno, sí. ¿Ves? Sí. Yo sé decir que para mí los perros, entonces por eso no participo. La bachata es mejor que la cumbia. ¿Qué piensan? No. O sea, no estoy de acuerdo de decir que una es mejor que otra. Okay. Son 2 géneros diferentes, con sus riquezas y con su riqueza. Okay. Que apasionan a un grupo y a otro grupo.
deberían de aprender también. Okay. Pero creo que tienen sus mismas raíces. Okay. Y eso es muy importante. Sí, es el ritmo, la vitalidad, el trópico puro, la fiesta, la celebración del gozo de vivir. Es una maravilla. Ver bailar cumbia o bachata, eso es hermoso. Nosotros aquí como los cachacos montañeros somos muy tiesos, pero cuando uno ve eso se contagia. Se contagia, Sí. pero también hay que hacer la aclaración. No todos los negros bailamos, ¿eh? Yo no bailo, no sé bailar. Entonces, pues hay excepciones. Sí, sí, sí. Pero por lo general, sí. Sí. Okay. Bueno, esta es muy relacionada con el tema de los jóvenes y es que siento que es una afirmación que muchas veces pesa y me gustaría también saber sus opiniones y es, ¿qué piensan de que los jóvenes actuales somos la generación de cristal? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ok, ¿qué piensan respecto a esa afirmación? Yo creo que cada generación tiene su propia identidad, cada generación tiene que aportar a la sociedad y la misma sociedad te va transformando y te va haciendo. Entonces yo no puedo decir que los jóvenes son de cristal. Yo lo que me tengo que cuestionar, yo qué le estoy aportando para que no sean de cristal. Okay. ¿Sí? Y nosotros las personas mayores tenemos una gran responsabilidad en la sociedad joven colombiana, que es que le estamos dejando una sociedad muy destrozada. Pero somos nosotros. Porque, o sea, no, Sí. o sea, y a mí me da dolor decirlo. Pero qué sociedad yo le estoy dejando a los jóvenes de que vienen, que están en la actualidad. Claro. Sí, yo he trabajado casi toda mi vida con jóvenes, la universidad, colegio, en grupos, en ejercicios espirituales y sí, lo mismo, encuentro muchas fortalezas, claro, sensibilidades distintas, sí, también debilidades, pero en cada generación, ¿no? Yo fui joven hace mucho rato, sí, como se puede ver. Ellas me molestan, hermana, sí. Y también teníamos muchas fragilidades y muchas fortalezas, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo de leernos mutuamente, de interpretarnos mutuamente, de dialogar, de estar abiertos y de no marcar como territorios infranqueables, ¿no? Okay. Yo creo. Nos falta Soy una la... preguntita. Sí. En Colombia en este momento somos 195 jesuitas, Zoila. Desde el más jovencito novicio, que están ahora en Quito, hasta el benemérito Toñito Silva, que va a cumplir ahora en estos días 105 años. ¿Qué nos quieres decir a los jesuitas de Colombia, que tú nos conoces, has trabajado, trabajas con nosotros, has estado con CINEV, con Fe y Alegría? ¿Qué nos quieres decir? Ahí te están poniendo cuidado, te van a leer, te van a Como ver. el cine yo apoyaba, pero no trabajaba, pero Sí. sí tenemos una relación. En vida religiosa también. Sí, en vida con religiosa y eso. Sí. ¿Qué le digo yo a los jesuitas en este momento? Pues lo mismo que yo le digo a mi comunidad y yo me digo a mí misma. Y voy a tomar la primera lectura del domingo, que es todo ese Ezequiel. Del Génesis. Del Génesis, perdón, Del la Génesis. creación. Sí. Sí, de la creación, todo ese simbolismo tan bello. La Biblia está llena de simbolismo, entonces pues hay que mirar lo que dice en la letrica pequeña, qué nos significa. Y yo creo que en este momento me digo a mí misma, le digo a mi comunidad y le digo a los jesuitas por ser un hermano en espiritualidad, en trabajo y eso, que tenemos que seguir dejar que el soplo de Dios llegue a nosotros. Y llegue a nosotros. Que tenemos la misma dignidad que tiene Dios. Aunque esto sea simbólico, ¿no?
Dios sopló y dio vida. Y nosotros estamos llamadas también y llamados para dejarnos transformar, para poder darle vida a aquellos que viven en condiciones que no son del querer de Dios. Por eso yo le invito a que vayan a los lugares donde esté la necesidad más fuerte, porque eso está dentro del plan apostólico. O sea, eso no es una cuestión que... Como intentar vivir lo que dice el plan apostólico, que en último es el Evangelio. Llegar a esos lugares donde te da miedo mirar. En Buenaventura es un lugar donde da miedo mirar. En estos días yo fui el año pasado, bueno, voy con mucha frecuencia, 2 veces al año. También eso es una posibilidad de las muchachas que quieran también trabajar con nosotras. Estamos como impulsando el voluntariado para trabajar, porque algunas personas no quieren ser religiosas, pero sí pueden apoyar. Sí, voluntariado a largo aliento, ¿no? Y me dijeron, oye, hermana, se dieron cuenta que era yo, porque yo viví un tiempo ahí. Acaba de pisar la frontera invisible. Y yo me hice la tonta y dije, ¿frontera? ¿Y dónde está? Y el Señor se quedó así y yo seguí caminando. Entonces, si fuera otra, yo seguí caminando porque sabía que era un lugar donde me conocían. Pero, ¿cómo que entre nosotros tenga que haber fronteras invisibles? ¿Cómo puede así? Los hermanos. O sea, tú vas a Buenaventura y te estremeces porque son una generación muy joven. Son muchachos de 14 y 12 años. Que tú ves que andan con pistolas y cosas y que uno dice, ¿y esto de dónde lo consiguen? O sea, cómo nos han fragmentado, cómo nos han metido. Y yo les digo eso a los jesuitas. Que podamos juntos soñarnos una Colombia diferente y ir a esos lugares donde verdaderamente el dolor es más fuerte, más latente. Muchas gracias, Zoila. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por permitirme, no sé, yo no soy de mucho hablar, pero no sé si... Hermana, ya para finalizar me gustaría que, a propósito de que estabas hablando de los jóvenes, le pudieses compartir a la cámara un mensajito para ellos, como en este año de las juventudes, ¿qué le podrías compartir a los jóvenes de la provincia? Bueno, eso es una palabra, eso es un mensaje como muy, como lo hubiese dicho antes, ya lo hubiese pensado, que hay que pensarlo bien, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes tienen una responsabilidad grande de ayudarnos a nosotras y a nosotros los mayores a empujar la vida. O sea, tenemos que juntos y juntas empujar la vida. Y para empujar la vida, para que la vida sea más dignificada, para que la vida sea más valorada, no se necesita edad. Pero por fuerza, los jóvenes tienen un papel muy importante de seguir empujando la vida con dignidad, como Jesús la soñó y como también precisamente por ese querer impregnarse de la vida, pues también eso tiene sus consecuencias. Y creo que todos estamos metidos en las consecuencias, pero los jóvenes tienen más posibilidad incluso que nosotras. Y nosotros ya lo que estamos, como dice Antonio José, ya como de camino. Los años dorados. Estamos en los años dorados y ustedes nos pueden ya alimentar también. Los jóvenes alimentan. Son como la savia que alimentan los procesos. Bueno, Zoila, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu vida, un diálogo muy constructivo, muy esclarecedor, en algunos momentos doloroso por esas experiencias límite que has vivido por allá en esos rincones de la Colombia, distinta a la Colombia olvidada, pero muchas gracias por tu transparencia y por todo lo que haces por tanta gente buena en este país, trayéndonos también tu sangre caribeña. Tu sangre dominicana. Muchas gracias y a todos muchas gracias también por seguir nuestros productos de comunicación y los invitamos siempre a estar en contacto a través de nuestras redes sociales,
de los diversos espacios con los cuales nosotros estamos transmitiendo la buena noticia de Jesús, esperanza para todos, justicia. Sabemos que para muchos en este país hay condiciones muy difíciles, pero no podemos doblegarnos ante las contradicciones y tenemos que seguir con la mano puesta en el arado diciendo, aquí seguimos con el soplo de Dios. Y bueno, yo despido a la hermana con un grandísimo aplauso por todo lo que nos pudo compartir. Muchas gracias. Me van a poner roja. Muchas gracias. Muy bien.